A ver, el Congreso de la Nación tiene entre algunas de sus facultades controlar o pedir explicaciones, informes o como se lo llame, en verdad, a los distintos integrantes del gobierno nacional. ¿En qué cumple el gobierno nacional respecto a los informes que pide el Poder Legislativo, haciendo uso de su capacidad de control en este sentido? Muchas veces se habló de las pocas veces que va el jefe de gabinete, por ejemplo, a dar los informes al Congreso Nacional en contraposición con lo que dice la Constitución Nacional, de que debería presentarse una vez por mes, por ejemplo. De este y otros temas vamos a estar hablando ahora con el diputado Julián Oviglio, que se encuentra en nuestros estudios. Gracias por haber venido a la mañana de hoy. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Julián preside además la Fundación Nuevas Generaciones. Aquí está el informe que han sacado en el último tiempo, indicadores de control legislativo. Y acá se hace un relevamiento de los informes que se han pedido y a los que se ha respondido entre el año 2003 y el 2011. Sí. A ver, ¿cuáles tuvieron el efecto esperado? ¿Cuántos pedidos de informes se hicieron? ¿Cuántos fueron respondidos? Mira, Nuria, la verdad que esta medición nunca se había hecho hasta ahora en la Argentina, con lo cual es algo inédito, recién se comienza a hacer ahora. Y está dentro del marco de las facultades que tenemos los legisladores, que son legislar, representar al ciudadano y controlar al Poder Ejecutivo dentro del sistema que establece la Constitución de frenos y contrapesos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue medir cuántas respuestas daba el Ejecutivo a todas las cuestiones que presentaban los legisladores. La verdad que el resultado fue escandaloso. Para que vos te des una idea, en lo que hemos medido del 2003 hasta diciembre del 2011, solamente el 12% de las consultas que los legisladores hacemos al Poder Ejecutivo han sido respondidas. O sea, hay un 88% de preguntas ¿Que quedan inconclusas? que quedan sin responder, que quedan en el aire. ¿Y qué pasa ante la no respuesta? Bueno, nada. Esto es justamente una de las propuestas de este informe, ¿no? Que lo que debemos hacer es modificar el reglamento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para establecer un tiempo de respuesta para el Poder Ejecutivo y una sanción para el funcionario que no le responde. Pero el problema no se ha quedado solamente allí. Esos son los pedidos de informes que han sido aprobados por el Congreso. El problema es peor todavía. La mayoría de los pedidos de informes que hacemos los legisladores quedan frenados en el Congreso, en el propio Congreso por la mayoría oficialista. Pues yo como legislador puedo pedirle a cualquier ministro que me envíe información de algún tema respectivo que necesito para tomar decisiones, para hacer un proyecto de ley, para controlar lo que está pasando. Ese pedido de informes tiene que ser aprobado por el Congreso. La mayoría de los pedidos de informes quedan allí estancados. Solamente se han aprobado el 17% de los pedidos de informe que se presentan. Claro. O sea, es terrible. Nada. O sea, se aprueba nada más el 17% y de ese 17% que ha ido, solamente ese 17% que ha sido enviado al Poder Ejecutivo, solamente se respondió el 70%. O sea, el propio oficialismo aprobó algunos pedidos de informes y ni siquiera respondió todos. Con lo cual, la verdad que esta facultad de control y este sistema de frenos o de contrapeso establecido por la Constitución está realmente olvidado, ¿no? Y además está olvidado y además se utiliza mal por aquellos que tienen el poder de utilizarlo. Inclusive, este informe hecho por la fundación que vos presidís, ahí está el peronismo federal, me decías vos, el PRO, obviamente también participando de ello, distintos actores. Empieza el relevamiento en el 2003, ¿no es cierto? O ustedes arrancan desde la investigación de lo que pasaba en el 2003. ¿En qué año fue en el que tal vez sí se respondió con mayor facilidad? Porque hubo años en que el kirchnerismo no tuvo mayoría dentro del Congreso. Los primeros años en que el kirchnerismo no tenía mayoría, las respuestas ascienden al 50%. Es impresionante. Y todo eso va bajando según la mayoría que adquiere el oficialismo. Lo peor de todo es el año 2011. El año 2011 no respondieron ningún pedido de informes. Cero. Bueno, o sea, impresionante. Ahí no había mayoría. No había el recambio. Claro, lo que se hizo fue bloquear todo directamente. Como la oposición no tenía la mayoría propia, el oficialismo tampoco, el oficialismo directamente dijo,
ustedes no aprueban ningún pedido de informe. Si aprobamos alguno, no se los respondemos. Claro. Es una cosa increíble. El Congreso, con su facultad de control, disminuidas a cero. Y ante eso, ustedes proponen qué es lo que puede hacer. Por un lado, digamos, el legislador, ante la falta de respuesta del Ejecutivo o del funcionario pertinente al que se le pide el informe. Pero hasta ahora, ¿qué se hacía? Digo, el legislador no hacía nada, no se respondía y no repreguntaba, no lo denunciaba. Nada, no, básicamente se le decía de todo al jefe de gabinete cuando decidía ir. Le dice, mire, usted acá tiene 1.800 pedidos de informe. Claro, cuando iba, 1.800 pedidos de informe sin responder, todas estas demoras, pero la verdad que quedaba nomás en un discurso. Lo que nosotros dijimos, bueno, bajemos esto un poco a la realidad y pongámosle un poco de funcionalidad. Entonces lo que dijimos es, a partir de ahora, en el proyecto que hemos propuesto aquí, que hemos presentado a la Cámara, es, a partir de ahora, cuando un pedido de informe se está solicitado por 20 diputados, por lo menos, eso directamente lo trata el recinto de la Cámara de Diputados para aprobarlo o rechazarlo. Porque hoy recordemos que pasa previamente por comisión. Pasa primero por comisiones, lo cual lo demora todavía más. Claro, se discute en comisión, si se aprueba en comisión, va recién a la sesión plenaria. Exactamente. Entonces lo que nosotros proponemos es, si lo firman al menos 20 diputados, o sea, una representación parlamentaria importante, va directamente al recinto a tratarse en la próxima sesión. Si lo firman al menos 30 diputados, ya se lo tiene por aprobado y se envía directo al ministro. Y se le da un plazo de 10 días para responder. Sin ser tratado en la sesión. Directamente, ya se considera que una representación de 30 diputados es una representación popular suficiente como para requerirle directamente a un ministro una información. ¿Qué pasa si no contesta el funcionario? Bueno, tiene las responsabilidades de funcionario público, responsabilidades penales, con lo cual hasta se le puede aplicar la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que tiene cualquier funcionario cuando no responde una intimación judicial? Hoy en día cualquier juez le pide información a un funcionario público. Si no responde, es pasible de las sanciones del Código Penal. Así que igualamos lo que es un pedido desde sede judicial a un pedido de sede legislativa. ¿Y qué creen que puede pasar con la mayoría real con la que cuenta hoy el kirchnerismo en el Congreso? Bueno, yo creo que por lo que veo hasta ahora vamos a seguir el modelo 2011, o sea, no nos van a aprobar ningún pedido de informes y o si se aprueba alguno no nos lo van a responder. ¿Y qué va a pasar con la propuesta de ustedes a través del trabajo que hicieron? No importa, digamos, nosotros lo vamos a seguir actualizando todos los años, esto es algo que empezó ahora y que no se frena, lo cual es una herramienta de trabajo muy importante, sobre todo para el periodismo, ¿no? Que va siguiendo estas facultades de control. Lo vamos a seguir actualizando y vamos a seguir presentando todos los años, insistiendo con el proyecto. En algún momento va a cambiar la composición parlamentaria y vamos a lograr que se apruebe. Porque además hay otro punto más acá. Las respuestas que llegan del Ejecutivo llegan con un promedio de demora de 2 años. Entonces imagínate que vos preguntaste por el estado de los trenes. Tal vez ya ni está el funcionario. Pero es una cosa terrible. Hay una cantidad de pedidos de informes por el estado de los trenes. Imagínate 2 años para responder. La cantidad de cosas terribles que pueden pasar en el medio. Si justamente vos estás diciendo, mire, este es un servicio que se usa todos los días. Dígame cuál es el estado, cómo están las reparaciones, etcétera, y te responden a los 2 años. Sí, pero está muy bien porque después las responsabilidades es ciertamente que son de todos, ¿no? Claro. De aquel que tiene la obligación primaria de controlar y aquel que tiene la obligación de controlar al que controla. Exactamente. Y no lo hace, ¿no? Tal como está el Congreso hoy, que no es algo de este gobierno nada más, sino cada vez que se da una situación de mayoría para el oficialismo. En este caso hoy se está viendo afectada la institucionalidad de esto de que los integrantes del Poder Ejecutivo deberían responder de acuerdo a la requisitoria del Congreso y no se hace. ¿Termina afectando la institucionalidad? Sí, absolutamente. Fíjate, el jefe de gabinete, la Constitución establece que tiene que ir todos los meses. Un mes al Senado y otro mes a diputados. Yo estoy en segundo mandato de diputado. Vi 2 veces en mi vida a un jefe de gabinete. O sea, no va. Y realmente no le dan importancia, ¿no? ¿Abal Medina fue? No recuerdo que haya ido todavía. Abal Medina no ha ido todavía. No ha ido. La verdad que no ha ido. Ha ido muy poco Aníbal Fernández. Sí, yo creo que... Bueno, Aníbal Fernández es al que vi 2 veces en mi vida a dar informaciones, ¿no? La verdad que cuando uno compara con el resto de los países, uno ve que realmente esto funciona por algo, ¿no? Uno mira España, en España el presidente va todas las semanas, el presidente del país. Va al Parlamento media hora, dice qué es lo que hizo la última semana, por qué lo hizo, y dice lo que va a hacer la próxima semana y por qué lo va a hacer. Y las dos fuerzas... con sus mayorías que hay allí, el oficialismo y la oposición, le hacen las preguntas que consideran y el presidente las responde y se va. Todas las semanas. Y eso funciona perfecto. Y la sociedad mira esto por la televisión, sabe qué posición van tomando los partidos y eso le ayuda después a elegir en sus
sus votaciones. Le hago una pregunta para cerrar. Justo hoy no hicimos mención de este tema, pero ayer tuvieron mucha repercusión las palabras de la presidenta. Se lo hago a usted como legislador para no ser los periodistas los que hablamos de periodistas. ¿Cómo recibió ayer las palabras de la presidenta de la Nación? Que bueno, justamente refiriéndose a dos periodistas, a uno lo tildó de nazi, a un periodista de un diario, estoy mirando para no equivocarme con los calificativos que utilizó, pero a uno de los periodistas lo tildó de nazi y a otro de antisemita. Mira, yo creo que es una falta de respeto más a la libertad de prensa. Al hablar de la cámpora, ¿no? O de los jóvenes que hacen uso del poder sin dar demasiadas respuestas. A ver, ¿qué quisiera ver yo en un presidente? Una persona ocupándose de lo que le preocupa a los argentinos. Y me parece que a los argentinos no les preocupa principalmente estar analizando las editoriales de los diarios ni los artículos de opinión. Me parece que hay cosas mucho más importantes en la realidad donde yo preferiría que la presidenta ponga el foco. Y creo que hay que dejar al periodismo que diga lo que quiera, digamos. En el resto de los países del mundo, los periodistas dicen lo que quieren. Al político o al que sea, podrá gustarle o no, pero hay que respetar, digamos. Hay periodistas que opinarán una cosa y otros otra. Y me parece que además agredirlos personalmente es algo que no encuentro justificación alguna. ¿Qué piensa sobre la presentación que va a hacer hoy Patricia Bullrich junto a otros legisladores, el pedido de juicio político para el vicepresidente de la Nación por la relación? Yo estoy incluido entre los otros legisladores, así que estoy de acuerdo. Está de acuerdo. La verdad que lo que hemos hecho es acumulado todas las pruebas que hay hasta ahora. ¿No cree que harían falta más, como dicen algunos integrantes de la oposición? Es un poco lo que está debatido, ¿no? Inclusive algunos de mis colegas y amigos míos me dicen, esperemos un poco, que tenemos vamos a acumular un poco más de pruebas. Pero la verdad es que nos pusimos a hacer un relevamiento el viernes de todo lo que hay y las pruebas que hay son importantísimas. Entonces dijimos, la verdad que acá todo esto amerita un juicio político que luego puede tener ampliaciones. Esto es algo importante, digamos. Uno luego puede hacer una ampliación del pedido de juicio político con las nuevas pruebas que haya. Con lo cual yo creo que al punto de hoy estamos en condiciones de comenzar la investigación. O sea, un juicio político no es condena. Un juicio político es investiguemos la actuación de un funcionario público. Eso es lo único que estamos pidiendo. Yo espero que el resto de la Cámara nos acompañe. Gracias por haber venido en la mañana de hoy. Vamos a seguir. ¿Cuándo se presenta en el Congreso? Esto se presenta en los próximos 15 días. Bien. ¿Y debería ser tratado? Esperemos que lo antes posible, ¿no? Bien. Ya veremos. Veremos qué es lo que ocurre. Julián Nobliglio, gracias. Gracias, Nuria, encantado. Por haber venido. Vamos a hacer una pausa, enseguida venimos. Hay más Banda 3.0 hasta las 10 de la mañana. Llevo guardado en mi bandoneón un bocado de tu aire, como que no quiere olvidarte. Buenos Aires. Cuanto más lejos de ti yo me voy, más te siento cerca mío y más te busco por otra.